Aseguraron aquí en Hermosillo, pues alrededor de 9 cámaras de videovigilancia. Son lo que aseguraron cámaras de videograbación clandestina en Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado inició ya las investigaciones para determinar la identidad de los probables responsables. Pero a nivel estatal se han, desinstalado cerca de 60 videocámaras o estas cámaras de videograbación más bien, y esto en todo el estado, son clandestinas. De acuerdo a información que circulaba, estas cámaras, las 60 cámaras de vigilancia clandestinas, se localizaron en San Luis Río Colorado, en Ciudad Obregón, también en Hermosillo, y le hemos dado también información de cámaras que han retirado allá en Yécora y en otras regiones del estado. Para hablar de este tema, de pues todo esto, todo lo que implica esta instalación, con qué fin, desde cuándo se utiliza esta operación. Hemos sabido también que en Guaymas, en otros años, se han desinstalado este tipo de cámaras. Saludo al especialista en temas de seguridad, derechos humanos, ejército y fuerzas armadas, a Andrés Montoya García. Andrés, buenos días. Hola, muy buen día, Karina. Gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Gracias, feliz año, Andrés. Gracias por recibirnos la llamada. Compártanos, es una modalidad, nos extrañaba esta nota aquí en Hermosillo, pero sabemos que pues se han encontrado cámaras de vigilancia en diferentes regiones del estado. La capital no es la excepción. ¿Qué fines tienen esta instalación de cámaras? ¿Desde cuándo se utiliza esta modalidad? Si nos puede explicar. No se señalaban los puntos estratégicos donde fueron encontradas, pero creo que es importante también señalarlo. Pero si nos puede abordar este tema, por favor. Sí, con mucho gusto, Karina. Mira, para entender el por qué esas cámaras, tenemos que ubicar esa nueva expresión del crimen organizado, esa nueva cultura de los llamados delitos paralelos. Habemos de recordar que tradicionalmente, haciendo un análisis del modus operandi, nos vamos a dar cuenta que tenían acciones que afectaban menos a la economía, a las negociaciones, y operaban en la mayoría por grupos que les gustaba gastar su dinero, compra de carros, entre otras cosas, y fiestas, ¿no? Sin embargo, hemos visto que se ha incorporado una generación. Hay que ver que la edad fluctúa entre 20 y 25 años. Es una generación que nació y creció con el Internet. Son jóvenes con una visión distinta y sobre todo de aquellos padres donde la madre tiene la necesidad de salir a trabajar o en su defecto ambos para darles una mejor calidad de vida. Entonces no conocen el tema del esfuerzo y simplemente se creen merecedores de todas las cosas. Entonces tenemos que ubicar esto, Karina, como elemento para poder interpretar esta nueva expresión que estamos sabiendo, que tú bien dices, pues ya se ha ejecutado en otros años. Uh-huh. Entonces, para entender esto, debemos ubicar como los llamados delitos paralelos, la extorsión, el secuestro, el cobro de deudas, el cobro de piso, el levantón famoso, etcétera, etcétera. Entonces, ese instrumento que es la cámara, que en este momento le llama la autoridad parásito, tiene doble finalidad: vigilar a la víctima, cuidar a la víctima, y la otra es pues como una defensa o prevención sobre la autoridad o sobre sus grupos contrarios. Sí, o sea, entonces, es un instrumento tecnológico que, como tú señalas, tiene años de uso, que pocas veces se veía en una forma tan rústica. Uh-huh. Y la forma en que se presenta hoy, pues nos puede advertir de un grupo que llega a una ciudad que no tiene todavía un conocimiento de cómo funciona, de cómo opera, y dado la accesibilidad de la tecnología y la expertise de esa nueva generación en el uso de esas herramientas,
pues hoy las vemos desplegadas, Karina. Ujú. Sí, digo, pues vemos cámaras instaladas por la Secretaría de Seguridad Pública, por las autoridades, por el sector privado, el sector empresarial, pues en casas de habitación también vemos cámaras de videovigilancia, obviamente con el objetivo de tener seguridad o mayor seguridad, pues en el caso de las casas de Mira, eso, habitación, ¿no? Pero sí, sí, particularmente si las vemos, decía ayer, en ocasiones hemos visto colgadas en fachadas de inmuebles, dice el titular de la MIC. En Ciudad Obregón hemos visto inclusive colgadas de árboles, las cuales transmiten con Wi-Fi. Las hemos visto también en Yécora cuando retiraron, y hubo recientemente, el año pasado también retiraron, estaban instaladas, colocadas arriba de pinos, de árboles. Aquí en Hermosillo no nos dicen de dónde las retiraron, pero ¿cómo identificamos cuál es una cámara parásito o cámara ilegal y una cámara de videovigilancia que cuando estamos en un crucero importante, Montoya, pues vemos y obviamente están estas cámaras conectadas al C5, a C5I, sabemos que son estas, pero ¿cómo identificar aquellas que no, aquellas que son pues ilegales, ¿no? el tema está, Karina, que en tecnología todo lo que se sube en una nube se baja. Uh-huh. Es factible de ser bajado. Son unas frecuencias que de una u otra manera se sincronizan con un teléfono celular, por ejemplo, en el cual el usuario, en el llamado costo social del delito, para cuidar su patrimonio, tiene la necesidad no solamente de poner una reja de protección o una alarma, Uh-huh. sino que ahora pone una cámara de vigilancia donde le manda la señal a su celular y ahí él está viendo en ese estrés, llamarlo, de qué le está pasando a su domicilio y constantemente lo está viendo. Ahí, Karina, hay o ha existido personas que se han introducido a esa señal de tal manera que lo que se llama como las cámaras de vigilancia con el fin de protección tienen un doble filo porque también se pueden convertir en un punto de vigilancia del crimen por Uh-huh. si quieren llevar a cabo un secuestro o algún otro delito, ¿verdad? Híjole, qué Entonces, delicado esto, ¿no? decir cómo identificar sería un poco difícil Difícil. porque unos están dentro de la estructura misma Uh-huh. que ya se tiene y otro pudiera estar en un punto aislado, como bien señalas, en un árbol, en un poste. Se debe de entender que aquel que no esté ligado a un sistema de instalación previa, ese pudiera ser la cámara parásito. Uh-huh. Sí, y bueno, también cómo te das cuenta dónde las instalan. Bueno, si es en la vía pública, pues cuando tú ves a personal, pero pues hay personal también de empresas privadas que hacen estas conexiones, es difícil, pues hay un momento en que las tienen que instalar, ¿no? Es un momento en que están instalando y bueno, a lo mejor uno no sospecha. Sé que las ponen en ciertas zonas, sobre todo en el tema de vigilancia de lo que hace la autoridad. Sé que están en ciertas zonas donde pues pueden vigilar. Decías ahorita, bueno, son dos temas, para vigilar a la víctima, uno, pero también para prever pues qué es lo que hace o no hace la autoridad. Entonces, alguien está monitoreando. Y el otro tema que dice son las que instalamos nosotros como una manera o un método para brindarnos más seguridad, pero que también son o pueden ser hackeadas, ¿no? Lo hemos visto mucho en las Así es. películas. Es el hackeo que se hace y donde una tercera persona o ajena pues ingresa al sistema de cámaras de una empresa o de una casa particular, etcétera, y tiene o puede entrar pues a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro patio, a nuestro todo. Ese es el hackeo que también lo hemos visto. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos ahí, no? Ya es cuestión también de ciberseguridad y pues que no muchos estamos preparados en este tema tampoco. Mira, aquí para dar un poco más de precisión, Uh-huh. si es en el tema de halconeo, de prevención de acción de la autoridad, pues van a estar en instalaciones de esos cuarteles policiales o militares, donde los van a ubicar cuando salen a una operación. Uh-huh. La otra sería en los puntos de entrada de los bulevares o de las calles principales Sí. que nos llevan a los puntos que ellos tienen interés.
donde su círculo de seguridad, quiero pensar que en el tercer círculo empiezan la instalación de cámaras a efectos de saber dónde se mueve, cómo se mueve la autoridad, a manera tal de cuando ya rebase su segundo círculo de seguridad, pues moverse de ese sitio, ¿verdad? Sí. El otro punto, como te decía, es el vigilar a alguna posible víctima, sus movimientos, su ruta. Entonces, aquí definitivamente tendría que existir una regulación en esas instalaciones, cómo se instalan, cómo bajo qué permisos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como te digo, es una no, pues ¿cuáles permisos las instalan? Por eso te digo, pues, o sea, tendría que regularse, no está regulado, ¿sí? Entonces aquí tendrías que ver, pero se tiene el riesgo de que esa generación conoce el uso de tecnología y vemos que en comercios vas y te dicen, te vendo una cámara Wi-Fi y lo pones afuera de la puerta de tu casa y funciona. Entonces, sería ahora sí que tener un poco de previsión cada uno o inhibir la función del Wi-Fi para efectos de que pues no funcione, ¿no? Es algo innovador, Karina. Nos estamos enfrentando a un tema donde la autoridad se tiene que poner a la par de esa expresión generacional. Por eso te hablo de cómo debemos de perfilar a esa generación delincuencial y a esa nueva cultura de cometer el delito y con qué herramientas está familiarizado a utilizar. Sí, la autoridad no precisa, creo que sí era importante precisar, no detallen, me imagino que porque hay una investigación, pero los puntos, porque me imagino que esto generaría también una psicosis entre la población. No dicen estas 9 cámaras en el caso Hermosillo exactamente en qué lugares, si fueron en árboles, si fueron en casas, si fueron en cruceros importantes, etcétera. No precisa la autoridad en dónde encontraron estas cámaras. Y si hay 9, en ciertos sectores me imagino que debe de haber más. Ese es el punto. Y sí, habría que investigar ahí. En inicio no hay que alarmarnos, ¿no? No hay que alarmarnos porque pues es un hecho que no se tenía conocimiento hasta hoy que se encuentran esas cámaras. En esa utilización de herramientas, como te digo, van dirigidas específicamente a un tema de autoridad o un tema de conocer un terreno, un territorio o cómo se mueve la ciudad. Entonces, yo creo que aquí, más que preocuparnos, hay que ocuparnos en que aquellos que tengan un sistema de cámara, buscar una manera de cómo blindarlo, ¿verdad? Porque al final del día es una protección y como te decía, en la conocida como costo social del delito, nos están obligando no solamente a vivir en una cerrada, a mantener una casa enrejada, sino también ahora con un sistema de tecnología que se mantenga en un tema de seguridad. Yo creo que... Sin embargo, creo que es una expresión en la que la autoridad está actuando, hemos visto los resultados, nos expresan cuántas y cómo y dónde, y yo creo que no hay que alarmarse, porque al final del día es una forma de vivir, es una forma de desarrollarnos, y que si tú caminas por el centro, vas a ver cámaras de negociaciones, cámaras de seguridad del Estado, del municipio. Estamos viviendo ya esa etapa donde la tecnología nos arropa y que el simple uso del celular nos dice dónde estamos ubicados o cómo nos movemos o cuál ha sido nuestro historial de movimiento de un día. Sí. Yo creo que más que preocuparnos hay que habituarnos a ese tema, pero sí estar atentos a que nuestros sistemas no sean hackeados, como mencionas, ¿verdad? Bien, pues bueno, yo difiero, yo sí creo que sí hay que ocuparnos, pero también sí es preocupante el tema, porque en manos de quién está esta información, en qué puntos, creo que eso es prioritario saber los puntos exactamente, qué es lo que se vigilaba, si eran... Estamos viendo el tema de secuestros, el tema de, pues ya veíamos también de extorsiones y muchísimas cosas, y pues sí, en manos de quién está esta información, vehículos, placas, claro, rostros, nombres, direcciones, creo que sí sí hay que ocuparnos, o sea, pero... Cuando yo digo, difiero. No hay que preocuparnos, sino ocuparnos. Por eso te inicio la charla diciendo de la
algo pasó. A ver, podemos retomar nada más para cerrar esta llamada. No sé qué sucede, que se corta la llamada y no vayan a pensar que le cortamos nosotros la llamada, ¿no? Muchas veces es con la misma mejilla o con el tema de la oreja, el oído, cuando están. Y bueno, ahorita retomo nada más para cerrar esta plática, porque me voy a enlazar ahorita hasta California. Me voy a enlazar con Domitilia Hinojosa, allá habitante de la ciudad de Alhambra, en el condado de Los Ángeles. Es una víctima de los incendios allá en California. Es de origen mexicano y vamos a platicar con ella más adelante. Por acá, ¿usted qué opina? Bueno, de esta información, nuestro interés no es generar pues una psicosis, por supuesto que no, pero nos llamaba mucho la atención esta información que se manejaba el día de ayer por las autoridades y que a nivel estatal, bueno, oficialmente han encontrado más de 60 cámaras de vigilancia a nivel estatal. Para cerrar esta llamada, Andrés, una disculpa, cortamos comunicación, no escuchábamos ya qué nos decía, pero cerramos ¿con qué comentario? Mira, te decía que hay que ver que es una nueva expresión del crimen bajo la nueva generación de jóvenes que están incorporados, que más que preocuparnos, hay que ocuparnos en cómo nos blindamos en el uso de esta tecnología y cómo nos protegemos para evitar ser hackeados. En el otro punto, en el tema de las cámaras en las calles, pues ahí sería carga de la autoridad de brindarnos esa seguridad pública, ya que los delitos paralelos son distintos a los que tradicionalmente teníamos en el trasiego de droga, y ahora son los secuestros, son los levantones, extorsiones, entre otros, en los que cuales con esas herramientas de tecnología, pues es para ellos fácil complementar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por ampliar este tema y comentarlo, analizarlo en este espacio. Le mando un abrazo, muchas gracias. No bueno, ya lo escucho. Le decía, muchísimas gracias, como que se corta ahí la llamada, pero agradecemos. Así es, Karina. Le mando un abrazo, Andrés, gracias. Excelente año. Gracias. Igualmente para usted, gracias. No sé qué pasaba, ¿no? Como que se cortaba entre que regresaba y no. Bueno, ahí está este análisis. ¿Qué opina usted?